Vamos en este momento a meternos en la primera entrevista de esta jornada, que es una entrevista que estamos entusiasmadas de hacer porque tiene que ver con un tema que está bueno que podamos dialogar, desentramar un poco también, que tiene que ver con Alejandro Olmos Gaona, a quien le vamos a dar la bienvenida. Él es historiador y escritor del libro Deuda o Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia. Bueno, Alejandro, que además de ser historiador, es investigador en la Universidad de Buenos Aires, especializado en tratos internacionales, bilaterales y deuda pública. Además, es director del Observatorio de la Deuda Pública y profesor de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, bueno, vamos a dialogar con Alejandro no solamente acerca de este libro, sino también de, bueno, qué implica la deuda. Es un tema que está bueno poder profundizar. Así que, Alejandro, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Maggi te saluda de este lado. ¿Qué tal, Maggi? Un gusto escucharlos. Bueno, Alejandro, un gusto para mí darte la bienvenida a este programa. Te agradecemos muchísimo por el tiempo que te haces para esta entrevista. Y bueno, por supuesto, en primer lugar, consultarte un poco acerca de tu labor, ¿no? Como historiador y en este caso como escritor de este libro que es Deuda o Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia. Mira, yo me he especializado, aparte de que he escrito sobre otros temas, no solo sobre deuda, pero me he especializado en la historia, fundamentalmente la deuda argentina, porque es uno de los grandes condicionantes, no solo de la economía del país, sino del futuro argentino, ¿no? Porque desde que se fue la dictadura militar, dejando una deuda de 45.000 millones de dólares hasta hoy, han pasado décadas. La deuda nunca se enfrentó como debía y lo único que hicieron todos los gobiernos, sin excepción, es limitarse a pagarla, sin investigar, sin auditar, sin ver qué operaciones podían reconocerse como legítimas y otras que no. Entonces, y esto tuvo como correlato también una de las cuestiones fundamentales, que es la soberanía de un país. Cuando un país renuncia a su soberanía en los contratos que firma con bancos acreedores o con empresas extranjeras, cuando se somete a la jurisdicción de los tribunales de Londres o de Nueva York, cuando renuncia a la inmunidad soberana del Estado en todo lo que firma, y lo han hecho todos los gobiernos de la dictadura hasta hoy, sin excepciones, y quiero remarcarlo, sin excepciones, estamos en un problema, porque a un país soberano, a los que manejan el poder en el mundo, jamás se les ocurriría renunciar a la soberanía. Ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ni Gran Bretaña firmarían un contrato sometiendo su soberanía a otra legislación o a otro tribunal. Entonces, he tratado de mostrar estas falencias del Estado, el hecho de que aún hoy, 2026, sigamos teniendo leyes de la dictadura militar firmadas por Videla, que ningún gobierno quiso modificar ni cambiar, y por el contrario, ratificaron en el 2013 y el 2014, y mostrar todo esto que realmente nos complica, ¿no? Porque todos vemos lo que en este momento se habla, el superávit fiscal, la baja de la inflación, pero nadie dice lo que el Estado tiene que pagar todos los años por intereses de la deuda. El Fondo Monetario acaba de decir que el año que viene tengo que pagar 32.000 millones de dólares. Entonces, eso explica por qué se desfinancian las universidades, la salud, la educación, la cultura, por qué se cortan beneficios a los discapacitados, porque hay que hacer todo lo posible para juntar plata para pagar la deuda. Y a esto se suma que tenemos un gobierno caracterizado por la falsedad y la mentira sistemática. El caso Adorni, que ha estallado en las últimas 48 horas, es un claro ejemplo de eso, pero no es solo Adorni, es Adorni, es Milei, es Luis Caputo, es Bausili, son todos. Y te doy un ejemplo. Sí. Caputo no se cansa de decir que la deuda la han bajado. No voy a recorrer toda la historia porque sería muy complicado, ¿no? Pero agarremos el mes de noviembre, año 2025. De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Economía, la deuda pública total del país era de 440.000
440.500 millones de dólares. 440.500 millones. Increíble. Hoy, al 30 de abril, todavía no se conocen las cifras de mayo, la deuda es de 496.500 millones. Ha aumentado en 5 meses 56.000 millones de dólares, a pesar de haberse pagado más de 60.000. Ahora, ¿cómo puede funcionar un país cuando restringe aspectos fundamentales para sus ciudadanos y sigue pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, y lo único que le interesa es seguir pagando eternamente? No, es tremendo, Alejandro, lo que nos estás explicando, y me generan muchas repreguntas estas cuestiones que estás afirmando con mucha certeza y por supuesto vinculado a la investigación y a lo que te has dedicado hace tantos años. Mi pregunta está vinculada también a, bueno, si implica semejante gravedad para nuestro país, ¿por qué considerás que los gobiernos siguen tomando esta decisión de tomar la deuda con el FMI, y si en algún momento vamos a poder salir de eso, ¿no? Bueno, podríamos salir si tuviéramos la decisión política de enfrentar todo esto, porque lo que pasa acá se unen varias cosas. Primero, esta ambición desmedida de la dirigencia política de vivir del Estado, no de vivir para la política, sino vivir de la política. Entonces, los funcionarios, cuando asumen el poder, y bueno, ¿dónde podemos conseguir fondos para beneficiar nuestras situaciones personales? El caso Adorni es que en este momento ya es obsceno, ¿no es cierto? Pero bueno, no es Adorni, es Milei con criptolibra, es decir, son las operaciones que hiciera Luis Caputo durante la gestión de Macri, a pesar de ser ministro de Economía, realizar operaciones que le estaban vedadas. Santiago Bausili, que ahora es presidente del Banco Central y antes era secretario de Finanzas de la Nación durante la gestión de Macri. Y claro, acá hay, diría, complicidades concurrentes, ¿no? El gobierno que se endeuda, el poder legislativo que autoriza el endeudamiento, el poder judicial que no investiga. Es decir, es una confluencia de factores que parecieran que nos están llevando a una situación de indefensión, y como el actual presidente quiere destruir al Estado Nacional, lo ha dicho públicamente, y quiere favorecer únicamente a los privados, como si los privados fueran el non plus ultra del desarrollo argentino, así estamos. Y cuando yo hablo de complicidades es porque precisamente en ese libro que publiqué, ahí muestro todo el desarrollo del proceso de la deuda, muestra cómo nadie se animó, y en un momento dado el que sí se animó, que fue Bernardo Grispun, el ministro de Economía, el primer ministro de Economía de Alfonsín, que en 1984 tuvo la audacia de querer investigar la deuda privada en el Banco Central. Y claro, pobre Grispun, le duró el cargo apenas un año y unos pocos meses, porque cuando esa auditoría empezó a dar resultados y a darse cuenta cómo los grandes empresarios de la Argentina, nacionales y extranjeros, habían defraudado a la nación creando deudas ficticias, y bueno, se tuvo que ir. Alfonsín no se animó a enfrentarse con esos grupos, le pidió la renuncia, se fue, y cuando vinieron las nuevas autoridades económicas, esa auditoría a la basura, porque mejor que esto no trascienda y nadie lo conozca. Ahora, ¿sabés qué pasa? Esa deuda transferida al Estado entre 1982 y 1983 representaba durante el primer año de Alfonsín 23.000 millones de dólares que los privados le transfirieron a todo el pueblo argentino. Esa deuda actualizada hoy excede los 170.000 millones de dólares. Entonces, claro, mejor que esto no se conozca, mejor que no se investigue, mejor que se silencie, mejor que los periodistas no hablen de estas cosas, porque afectan al poder real. Bien, Alejandro, sí, la verdad que lo que nos estás explicando es tremendo. Me gustaría preguntarte por esta afirmación que le hiciste al comienzo y que la volviste a hacer hace un ratito nada más, que tiene que ver con esto de que no hay ningún gobierno que sea la excepción de no haber abordado esta deuda externa de la manera que sería competente, ¿no? Entonces, consultarte, en aquellas situaciones en las que los gobiernos que han pasado nos han dicho, bueno, pagamos la deuda externa,
¿Qué implicaba eso y por qué vos haces la afirmación de que no era la manera correcta de tratarlo? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El ejemplo es en la República del Ecuador. Yo fui auditor de la deuda ecuatoriana, después asesor del presidente Rafael Correa, y la idea era, vamos a auditar la deuda para pagar lo que corresponda pagar, lo que sea legal pagar. Y así se hizo una auditoría, se investigó la deuda, se demostró que la totalidad de la deuda era un descomunal fraude, y el presidente no tuvo el apoyo de ningún país latinoamericano para enfrentar a todos los acreedores. Entonces le dijo, bueno, les voy a pagar nada más que el 30%, porque el resto no existe la menor posibilidad de hacerlo. Y los acreedores aceptaron, porque sabían que el país tenía una auditoría donde se mostraban las presiones, las amenazas, las operaciones fraudulentas, la violación de la ley ecuatoriana y aún de la propia ley de los Estados Unidos. Entonces, claro, no se animaron a que hubiera un escándalo internacional si todo esto se ponía de manifiesto. Bueno, la Argentina nunca hizo eso. Y te voy a dar ejemplos concretos, porque claro, a veces cuando se hablan de estas cosas, es decir, hay mucho bla bla bla, ¿no? En 1984, el juez federal Martín Anzoátegui, que actuaba en una denuncia contra Martínez Dios que mi padre había iniciado en 1982, libró un oficio al Congreso diciendo que se estaba investigando en la Justicia Federal la deuda, pero claro, eso excedía a un juzgado federal por la magnitud de las operaciones, para que el Congreso, que de acuerdo a la Constitución es el encargado de arreglar el pago de la deuda y autorizar los empréstitos, se ocupara. En ese momento, dos diputados justicialistas, Adán Pedrini y Miguel Unamuno, presentaron un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora. Se discutió en el Congreso y la mayoría radical en ese momento abortó el proyecto para que no se concretara la creación de esa comisión. Pasó el tiempo, asume Menem, la Argentina ingresa al Plan Brady, que significaba una reducción ficcional de la deuda, y en ese momento dos o tres diputados radicales, encabezados por el doctor Alfredo Allende, presentan un pedido para crear una comisión investigadora de la deuda. En ese momento, la mayoría justicialista también aborta el proyecto y nunca conseguimos que eso se investigara. Entonces, a esto se suma hoy el problema con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional, si bien no te cobra los intereses que un banco privado, te controla la economía, te dice lo que tenés que hacer, los ajustes que tenés que hacer, es decir, los condicionamientos que te establece para refinanciarte la deuda cuando no le podés pagar. Entonces te da un waiver, pero te dice, bueno, sí, yo te doy esta dispensa, pero tenés que hacer esto, esto y esto. Y bueno, estamos encadenados en el fondo desde el 2018, cuando se firmó el stand-by que firmó Luis Caputo, que era el presidente del Banco Central, y Duhovne, que era el ministro de Economía. Cuando el doctor Kirchner le pagó al fondo en el 2005, pensó, nos liberamos definitivamente del fondo. Bueno, yo supongo que nunca se hubiera imaginado que el fondo iba a volver de nuevo a irrumpir en la economía argentina para tratar de controlarla y manejarla y ver qué se podía hacer. Bien, Alejandro, sí, la verdad que me lo has explicado muy claramente y detalladamente también a partir de la pregunta que te había hecho, y comprendemos mucho mejor cómo ha sido este proceso de endeudamiento que, bueno, hoy desemboca en lo que ya mencionaste, ¿no? Una deuda que es enorme, que casi que asusta la cifra por lo grande que es, y entonces no quiero quitarte más tiempo, pero sí, como para ir cerrando, preguntarte, ¿qué pensás que es, digamos, lo que queda para nuestro país respecto de esta deuda que, como bien nos explicaste, es difícil de afrontar y que lleva un análisis exhaustivo de muchísimos ejes? La deuda es absolutamente impagable. Lo que se puede pagar son los intereses y seguir acumulando deuda, porque como no se pueden pagar todos, hay otros que se capitalizan por anatocismo y por eso la deuda sigue creciendo. Y la única posibilidad que tiene Argentina de no seguir este camino de desbarrancamiento total es suspender los pagos de la deuda, a
auditar la deuda, reclamarle a los privados lo que el Estado pagó por ellos durante décadas, negociar con el Fondo Monetario de otra manera, poniendo en evidencia cómo el Fondo Monetario violó su propio convenio constitutivo, o sea, hacer toda una batería de cosas, claro, inscrita dentro de un gran proyecto nacional, porque no se puede nada más decir, bueno, no, suspendo la deuda y seguimos con todo lo demás, no, es decir, esto es parte de una política integral que debería hacerse, ¿no? Pero bueno, ningún gobierno quiere hacerla, y el actual que padecemos, donde habló de que vamos a una nueva Argentina, vamos a terminar con la casta, lo que se ha limitado es ejercer un ajuste brutal, a dejar montones de personas en la calle, a que haya 24.000 pequeñas y medianas industrias que han desaparecido, a que de acuerdo al último informe de la Unión Industrial esté cayendo la construcción y un montón de rubros que nunca se tenía memoria que hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Entonces, claro, es como que pareciera que más allá de una serie de factores que son importantes, es un país sin destino, porque sí, en este momento Argentina está recibiendo mucho dinero de los hidrocarburos, del gas, de los aeronegocios, pero la mayor parte de esa plata va a un sector muy concentrado, y por supuesto en lo que hace al gobierno y a lo que recibe el gobierno es para pagar y seguir pagando. Como dijo un obispo hace muchísimos años, la Argentina un día la van a enterrar y pondrán una lápida que digan: aquí se hace la República Argentina, vivió pagando y murió debiendo. Me encantó esa frase, Alejandro, para terminar esta entrevista. La verdad que excelente. Me encanta la explicación que nos hiciste. Quiero decirte, y si estás de acuerdo, que vamos a tener en cuenta tu contacto para próximas ocasiones, para que podamos seguir dialogando, porque entiendo que a partir de las investigaciones que has hecho tenés muchísima información para aportarnos y para traer claridad a este tema, que es la deuda, que muchas veces se juega con la interpretación de la gente, ¿no? Porque como no estamos metidos en lo que respecta al gobierno, no entendemos del todo cómo están hundiendo a nuestro país con todas estas cuestiones. Así que si estás de acuerdo, nos comunicaremos en próximas ocasiones para que sigas contándonos un poco más respecto de esto. Por supuesto, a disposición de ustedes cuando quieran. Les mando un abrazo grande. Un abrazo, Alejandro, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba entonces Alejandro Olmos Gaona. Bueno, muy interesante. Estoy contenta de haber hecho esta entrevista aquí en Radio Universidad. Bueno, Alejandro, que es historiador y escritor del libro Deuda o Soberanía, Verdades Ocultas sobre la Dependencia. No solamente sino que Alejandro ha escrito muchos libros más, y además él es investigador de la Universidad de Buenos Aires, especializado en tratos internacionales, bilaterales y deuda pública, y además es el director del Observatorio de la Deuda Pública, ¿no? Entonces, bueno, es una persona que tiene un bagaje enorme y una experiencia en investigar esta situación de la deuda que la Argentina viene acarreando hace ya muchos años, y también nos explicó la situación en la que estamos hoy, ¿no? Escucharlo, la verdad que no nos trae mucha, digamos, no nos da la luz a través del túnel, sino que al contrario, hay una perspectiva muy pesimista respecto de lo que pueda llegar a pasar con nuestro país y el pago de la deuda. Así que le agradecemos a Alejandro por su claridad, y bueno, como decía al final, vamos a estar atentas para seguir comunicándonos con él respecto de este tema.